Buenos días a todas y todos. ¿Me confirman recepción de audio y video, por favor? Gracias. Ok, entonces podemos continuar. Listo. Bueno, en la sesión pasada estuvimos ya avanzando hacia eh, un modelo matemático del movimiento, que es el que resultó más exitoso de todos. Entonces, a partir de la noción empírica o la noción básica de velocidad promedio, que era simple y sencillamente la variación del vector posición por unidad de tiempo, y consciente de las limitaciones de este concepto, Newton desarrolló entonces la noción de velocidad instantánea. La noción de velocidad instantánea que resulta ser el límite de esa razón cuando el intervalo de tiempo delta t lo hacemos tender a cero. O sea, el límite de la razón delta r sobre delta t. Y que esa operación, cuando converge el límite de la razón del vector posición, es equivalente a la operación derivada respecto al vector r de t. Vimos, entre otras cosas, que si teníamos un vector posición de un movimiento rectilíneo, r de t, cuya función podría ser representada por un escalar x de t por el vector unitario y, entonces, si la función en cuestión, x de t, era 2t al cuadrado, entonces la derivada respecto a x, o sea, la derivada respecto al tiempo de 2t al cuadrado, resultaba ser 2 por 2 t a la 2 menos 1, que es la regla que sale para esto, o sea que la función de velocidad instantánea proyectada sobre el eje X era 4t. Y el ejercicio que estamos realizando, que lo hicimos numéricamente, lo hicimos alrededor del valor t inicial, o t sub 1 al 100, alrededor del valor t sub 1, igual 4 segundos. De tal manera que entonces la velocidad instantánea, acorde a eso, era equivalente entonces a 4 por 4, o sea, 16 metros por segundo. Ya está. Muy bien.
Entonces, quedamos en que es instructivo para ustedes saber cómo es que sale esta fórmula. Entonces, vamos a aprovechar este ejemplo para realizarla. Hacer el límite de una razón, de una variación, entendiendo que delta R es R en el instante posterior T más delta T menos R en el instante anterior T. Aclaremos eso. El intervalo de tiempo delta T es un instante posterior cualquiera, llamémoslo T, menos el instante inicial TI o T1, acá arriba. Entonces está claro que en el instante T1 es lo mismo que tener el instante T y sumarle el intervalo de tiempo delta T. ¿Listo? Entonces, hacer esto y hacer esta diferencia, que es lo mismo que hacer la diferencia entre dos instantes de tiempo, R2 y T2. Entonces, de aquí podemos evidentemente sacar la razón y escribir esto de la siguiente manera. Y como lo que hay que hallar es el límite de esta expresión, entonces pues simplemente aplicamos el límite cuando delta t tiende a 0 de la expresión de la derecha, que la voy a correr aquí para poderla manejar. Voy a escribirla entonces. Es lo mismo que tomar el límite a la expresión que tenemos aquí. Listo. ¿Y eso qué significa? Es que hay que calcular la función con este argumento. Eso, para ejemplo, estábamos hablando que T1 era 4 segundos y por tanto T era 4 segundos más el delta T que le quisiéramos agregar, que este delta T, recuerden, al principio era 1 segundo, después era medio segundo, después bajamos a 1/10 de segundo, después lo convertimos en una décima, una centésima de segundo, una milésima de segundo, y obviamente podíamos seguir infinitamente haciendo esa disminución. O sea, eso es lo que siempre hacíamos. A 4 le sumábamos el intervalo, que cada vez era más pequeño, se atendía a 0. Delta T tendiendo a 0. Entonces, si esto lo hacemos de esa manera, para poder hallar la función, porque acá ya no estamos hallando, y lo que hallamos fue la función con la cual se comporta la velocidad, si la función original era de este tipo. Entonces, vamos a hacerlo acá, y teniendo en cuenta, pues, el tipo de función que tenemos. Entonces, dado que esto todo lo podemos escribir en términos de x, simplemente multiplicando por el vector unitario, entonces, de otra manera, el límite, cuando delta t tiende a 0, de delta r, delta t, es el límite, cuando delta t tiende a 0, y vamos a escribir r de t más delta t de la siguiente manera. X de t más delta t menos x de t sobre delta t, y obviamente todo multiplicado por i. De tal forma que pues la operación básicamente se concentra en x,
Y bueno, continuamos haciendo ese límite. Hacemos el límite cuando delta t tiende a 0 y cambiamos el argumento. Entonces, como x de t es una función cuadrática, entonces simplemente vamos a reemplazar t por delta t. Eso es todo. Entonces, esto sería 2 por t más delta t elevado al cuadrado. Menos la propia función, que sería 2t al cuadrado. Sobre delta t. Aquí aplicamos, pues obviamente esto lo que tenemos es un binomio al cuadrado, entonces continuamos. Digamos 2 y podríamos aquí ser el factor de t al cuadrado menos el doble producto de t por delta t más delta t al cuadrado. O sea, hemos realizado el cuadrado y factorizamos el 2, entonces aquí sería menos t cuadrado sobre delta t. ¿Listo? Continuamos. Esto simple y sencillamente es dividir todo entre t, ¿sí? Entonces, previo a eso, creo que se dan cuenta que este término con este término se cancelan, ¿sí? Y por tanto, entonces nos queda que el límite que debemos calcular cuando delta t tiende a 0 es el límite de 2 por 2 da 4. Perdón, y es más, es una suma, más el doble producto. 4 t delta t dividido entre delta t, ¿listo? Más delta t al cuadrado sobre delta t. ¿Listo? Aquí podemos hacer otra simplificación extra, es esta y esta. De tal manera que entonces el límite que toca hallar resuelta esa indeterminación es el límite de 4t más delta t. ¿Listo? Y ahora sí podemos reemplazar. Cuando tiende a 0, pues el límite es reemplazar esto por 0. Pues quedaría 4t más 0. O sea, 4t. Entonces, y eso es lo que hemos llamado desde el principio, ese límite se ha llamado velocidad instantánea. Entonces, aquí queda la demostración de cómo es que cuando yo hago la derivación, o dicho de otra manera, hago el paso al límite, que es lo que se llama el proceso de derivación, ¿sí? Hago el paso al límite de esta función, el resultado es esta otra función. ¿Ha quedado eso claro? Jóvenes. Por aquí había un 2, correcto. Gracias por la aclaración, pero eso no cambia las cosas. Da 0. ¿Estamos claros? Ok, listo. Eh, Obviamente la idea es que ustedes no han visto un curso de cálculo, pero pues podríamos buscar, por ejemplo, las tablas de derivación. Se consiguen en internet, hoy el mundo es así de fácil. Antes había que ir hasta una biblioteca, buscar un libro que dijera exactamente lo mismo. Tablas de derivación.
o de derivada. Aquí tienen las imágenes. Ahí está. Entonces, si va a derivar una constante, su derivada da 0. Si deriva x, le da un 1. Si deriva una constante multiplicada por la x, pues da la k. Si da esta potencia, que fue la que teníamos, es n. Si se ve bien o hay que aumentar la imagen. Creo que ahí se ve, ¿no? ¿Sí se ve? Entonces, tienen diferentes maneras de abordar el problema. Uno es, qué sé yo, volver a el evento tal vez traumático para algunos de ustedes, como aprenderse las tablas de las sumas o aprenderse las tablas de multiplicación y de división. Efecto que pues para aquellos que no, no desarrollaron las habilidades matemáticas temprano, pues obviamente se les convirtió en una seria tortura, seguramente hasta castigos corporales de parte de los padres. Pero bueno, esta es la función que estamos trabajando. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, esto fue exactamente lo que usamos. ¿Sí? No es más. Acabo de mostrar cómo es que llega al n-1 y toda la historia. Entonces, esencialmente es eso. ¿Sí? Hay funciones como esta, por ejemplo, que repiten después de derivar la misma. Sobre esto hay un chiste en matemática y los ingenieros. ¿Sí? No solamente con la derivación, sino con la integración. Bueno, aquí tenemos cuando ya es una función distinta a la base del logaritmo natural, pues entonces tiene más o menos la misma cosa, pero con el logaritmo natural de la base. La única diferencia es que el logaritmo natural de la base ¿sí? Da 1, y esa es la diferencia, o sea, esta es la forma general, y esta es una expresión particular. Derivada de un logaritmo en cualquier base, y eso, cualquier base. Esta es la general, y esta es particular. ¿Listo? Y bueno, ahí pueden tener todas las derivadas que quieran. Esa es una manera. La otra es utilizar un programa de cómputo que haga los cálculos por ustedes. Entonces, ahorita vamos a mostrarles uno de tantos. Les voy a mostrar aquí, donde está, se me perdió Wolfram. Wolfram, se me perdió. Debe estar. Bueno, si no le coloco, simplemente lo digitamos y se acabó. Bueno, debería estar por aquí. Wolfram, Alpha Calculator. Entonces, aquí. O pueden escribir en español, computadora de derivadas y se acabó. Este es un programa que hace lo que acabamos de hacer nosotros. Entonces aquí ustedes no solamente van a poder con este programa, que lo van a necesitar, digamos, en todo el curso, porque pues, no podemos restringir a, digamos, el hecho de que ustedes no hayan visto tal vez un curso de cálculo diferencial y un cálculo integral, entonces vamos a restringir y a echarles mentiras y dándole maromas y tratando de enseñarles la física con una cosa diferente a cómo fue creada la física y cómo fueron creados los conceptos. Entonces, estos conceptos fueron creados por Newton, se requirió, esto no es un accesorio, esto no es que lo puedas evitar, o sea, es así o es así. No existe otra manera, lo demás son cuentos. Bueno, aquí te puedes, digamos, tú hacer los cálculos de, digamos, matemática elemental, qué sé yo, aritmética. Si necesitas cosas de álgebra, puedes utilizar este otro botón. Si quieres graficar cosas, pues las colocas aquí.
Y aquí tenemos lo que nosotros necesitamos, que es el cálculo. Uno hace clic aquí y se acabó. Ahora es mucho más sencillo. Les había que aprenderse de todo. Y dentro de todo el cálculo y el análisis, pues hay las dos grandes cosas que son el cálculo integral y el cálculo diferencial. Pues vamos a usar el cálculo diferencial primero y vamos a usar esto, la derivada de una función. ¿Sí? Este es un programa. Es un programa. De estos hay por lo menos unos 100 programas distintos. Si Wolfram Alpha no les gusta, pues ya quedan en plena libertad de buscar el programa en internet, que además sea gratuito, ojalá, porque también los hay pagos, este también se puede pagar, ¿sí? Y le deriva cualquier cosa. Entonces aquí, como ven, esta función no es la nuestra función era aquí un cuadrado y adicionalmente tenía multiplicado un 2. ¿Listo? Entonces hagámosle la deriva. Esto. Uno hace clic y ya está. Ahí está, la derivada de una función cuadrática. De una función cuadrática. Es una función lineal, eso es todo. Y aquí está la gráfica de la derivada. ¿Eso está claro? Ah, que profesor no era una X. Pues eso, ustedes saben que esto simplemente son nomenclaturas. Y cambiar la X por la T, pues es una cuestión de simbología. O sea, eso no cambia la esencia de la función. ¿Eso queda claro, jóvenes? Entonces, por las derivadas no se preocupen, ahí tienen el programa. Obviamente tienen que escribirle y aprender a escribirle al programa para que entienda cómo es que qué es lo que usted quiere hacer. Normalmente aquí usted debe revisar de que la expresión sea la expresión que teníamos, que queríamos derivar. Nosotros queríamos hallar el límite de esta función, o sea, de 2t cuadrado. Aquí está, derivada de esto. Si esto no le aparece escrito, significa que usted le dio una instrucción equivocada al programa y obviamente le va a calcular cualquier cosa menos lo que usted quiere. Pues aquí el asunto es exactamente lo mismo que si usted tiene una calculadora de estas Casio o cualquier marca, Texas Instruments, y no oprime las teclas en la secuencia que hay, que debe hacerlo. O sea, nada que hacer con usted. Entonces, esto les toca aprenderlo, jóvenes. Entonces, bien puedan. Sobre esto hay en Internet, en YouTube, hay suficientes tutoriales sencillos que les indican cómo se debe escribir para que Wolfram entienda qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Queda eso claro? Ah, que está en inglés. Pues ni modo. ¿Qué podemos hacer? Si el imperio habla inglés. Entonces, ante eso, pues nada que hacer. ¿Así lo bajo o para dónde lo bajo? ¿Quieren que le baje? Ah, el Starboard. Ahí está. ¿Queda claro? Preguntas jóvenes en este momento. ¿Mm? Y obviamente cualquier otra función. Yo no voy a seguir aquí haciendo demostraciones porque de eso no se trata el curso de física. Yo no voy a hacer demostraciones para toda función que se me ocurra. Entonces, qué sé yo, supongamos que la función fuese esta. Supongamos que la función fuese una función r de t, que sea algo así como 3t a la quinta potencia más 2, y todo esto en la dirección horizontal. Entonces, si yo quiero hallar la velocidad instantánea, simplemente debo derivar respecto al tiempo a 3t a la 5 más 2 y
procedamos a hacerlo. Entonces voy a Wolfram, escribo la función. Aquí no 2, sino un 3, aquí no 2, sino un 5. Aquí es menos o más, creo que fue que escribí, más 2. ¿Listo? Y derivo la función aquí. Ya está. 15t a la cuarta. Potencia. Esta es la derivada respecto al tiempo de la función que yo quiero. Aquí está el resultado. 15t a la cuarta. Y esta es la gráfica de 15t a la cuarta potencia. Resuelto el problema. ¿Listo? Como usar una calculadora. Solo que lo hace con funciones. Wolfram hace muchas cosas. Entonces, como para qué matarnos, digamos, aprendiéndonos la tabla de derivación. Pues si quiere, apréndasela. Es lo mismo que tener una calculadora y aprenderse las tablas de multiplicar y de sumar. Digamos que para las funciones básicas, para sentir usted un poco de placer intelectual de que sabe que en su mente hizo el cálculo y sentir de que la calculadora no le está haciendo trampas o le está haciendo cosas raras, es bueno saber, digamos, hacer unas pequeñas sumas, unas pequeñas multiplicaciones, etc. Eso es todo. No pasa de ser más que esa satisfacción intelectual. ¿Queda eso claro, jóvenes? Entonces yo espero que utilicen la herramienta. Y si no, pues apréndate las tablas. No le queda otra salida. ¿Está claro? Yo les estoy dando las herramientas. Eso es todo. Porque el tema exige el conocimiento de estas ideas y no de otras mentirosas en las cuales pues yo puedo hacer dibujitos y triangulitos y cosas de ese estilo, tratando de que ustedes se imaginen o se hagan mnemotecnias de lo que realmente es la idea, el concepto. Eso es todo. ¿Está eso claro? ¿Dudas, preguntas en este momento? Entonces, esto nos da, si yo lo hiciera a mano, entonces yo diría que la regla es más o menos así. O sea, si cuando ya aprenden un curso de cálculo, si ustedes quieren manejar esto manualmente, ustedes, es decisión de cada ser humano, ¿sí? Que tanto se complica la vida. Si existe el Transmilenio y yo estoy a 15 cuadras de la universidad, yo soy el que decide si me voy a pie, me voy en bicicleta o me subo en el Transmilenio. Eso es todo. No vamos a hacer entonces una manifestación en contra del Transmilenio porque es que todos debemos irnos a pie. Algo así. Pues aquí es lo mismo. Si usted quiere aprender a hacerlo a pie, entonces tome un curso de cálculo. Y el curso de cálculo lo que le va a enseñar es que la derivada de una superposición, o sea, de esta suma, es la suma de las derivadas. ¿Sí? Entonces, hacer esto de 3t5 más la derivada de 2 y todo esto va por. Y esta derivada, entonces le va a dar el 3 queda aquí, se baja el 5, se coloca t y al 5 se le resta 1. Más la derivada de una constante que da 0. Todo esto multiplicado por la i. Y como resultado de eso, pues entonces esto le da 15 t a la 4. Obviamente como es un vector, pues sigue siendo en la dirección i. Y eso es la velocidad instantánea del vector. ¿Ha quedado claro? Pues si quieren hacerlo a mano, listo. Pues en la tabla. Si lo quieren hacer más rápido, usen Wolfram. ¿Alguna duda? Jóvenes, inquietud, etcétera. Entonces, muy bien. Entonces, Profe, sí, ¿puede le volver a escucho. mostrar, Dígame, Lisette, le puede escucho. volver a mostrar el tablero, profe? Perdón, no le escuché bien, Lisette. ¿Me repite si es tan amable?
Profe, que sí puede volver a mostrar el tablero. Ah, ya, el starboard, Sí, señor. ya. Juan Felipe me pregunta que si la velocidad que entre, pues claro, lo que estamos diciendo es que no es una constante. Lo que esto está diciendo es que la velocidad no es una constante, o sea, depende del tiempo. O sea, cuando las funciones de posición son distintas a una línea recta, o sea, dejan de ser lineales, en general, la función que sigue, que es la velocidad, también depende del tiempo, pero depende de una manera distinta a cómo depende la posición. ¿Está claro? Entonces, veamos acá el starboard. Entonces, la función posición es así de complicada. 3t5 más 2. La velocidad es una función de tiempo, pero es t a la cuarta. Ya, eso es todo. ¿Queda eso claro? Ahora, esto lo que significa es que yo puedo, ya como tengo la función, pues es cuestión de reemplazar el tiempo y sé cómo es el vector, o sea, qué tan largo es el vector, porque la dirección la conozco, es a la derecha. Coloco t, sé cuánto es el valor del vector. Ahora, el vector velocidad, porque eso es un vector, se calcula es con esta fórmula. Y esta fórmula se saca derivando la de arriba. ¿Está claro? Entonces, si hacemos un diagramita, pues sabemos que si tenemos R de t, ya podemos sacar P de t sin problema. ¿Cómo? Derivando la anterior. Eso es todo. Ahí está la regla. Derívela y ya la obtuvo. ¿Y qué es derivar? Quiere usted la calculadora, o si no, hágalo a mano. Ya es decisión de cada uno. ¿Listo? Ahí no se impone. Ahí uno simplemente dice, estos son los medios. Usted decide qué tan rápido lo quiere hacer. ¿Está eso claro, jóvenes? Ahora, ¿qué funciona detrás de Wolfram? Pues detrás de Wolfram él está haciendo un proceso que finalmente lo conduce a esta expresión. Ya no les voy a enseñar aquí computación. Y si lo hace una computadora, pues ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? ¿Listo? Entonces se acorta el tiempo de esa manera. Ok, bien, si esto ya está claro, entonces pues, no sé. Ahora grafiquemos. Si yo quiero graficar esto, ¿quieres saber el valor en un segundo? Pues simplemente reemplace los valores. Digamos, eso ya es aritmética. Eso es muy básico. Entonces veamos cuánto es. Entonces queremos saber el vector R de t cuando t vale un segundo. Listo, entonces nuestra función es 3 por 1 al cuadrado, 1 a la quinta potencia, más 2 en la dirección y. Entonces eso me da 3 más 2 y. Entonces la posición es 5 metros en la dirección y. La velocidad en ese preciso momento de un segundo, el vector velocidad, 15 por 1 a la cuarta potencia a la derecha. Eso da 15 metros por segundo en la dirección. Ya está. ¿Quiere saber la posición en otro instante? Bueno, yo. ¿Qué instante quieren? ¿2 segundos? ¿3 Profe, segundos? profe, 1.8, 1.3. ¿En qué valor lo quieren? profe, una pregunta. Profe, ¿me escucha? Sí, Juan Felipe, Pero es cuénteme. que mi duda sobre todo es, digamos que cuando se tiene la función de la velocidad instantánea, pues ahí que ya salió 15t al cuadrado, a la 4,
es que, pues si uno reemplaza el pues, tiempo, pues va a quedar en unidad de tiempo solamente. O sea, No, no, señor. No, 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 no. Yo aquí omití las unidades. O sea, si quiere lo escribo así, engorroso, con todas las letras. Yo puedo colocar aquí y esto está en metros por segundo. Dijimos que íbamos a trabajar en sistema internacional. ¿Listo? Entonces eso tiene las unidades correctas. En este caso, las unidades, ¿cuáles serían? Hagamos análisis dimensional, entonces. no, pero decir, o sea, yo entiendo eso, sino que ahí como tal la función, digamos que solamente tiene en cuenta una variable de tiempo, ¿sí? O sea, El problema 15t, radica en que yo no le escribí aquí las unidades. Y le dije que las iba a omitir. ¿Listo? Entonces, si esta función es correcta, entonces esto es el 15. Digamos que su problema son sus unidades. Entonces, ¿listo? Entonces, esto tiene unidades de longitud sobre tiempo. Estas son las que usted no conoce. Y esto obviamente son tiempo. Entonces, si hace un despeje, las unidades del 15 son longitud sobre tiempo. Perdón, esto es T a la 4. ¿Sí? ¿Sí o no? T a la 5. Ahí tiene sus unidades. Si las quieren en el sistema internacional, esto serían metros sobre segundos a la quinta potencia. ¿Ya claro? Entonces, si aquí coloca usted 15 metros por segundo a la quinta potencia y aquí le queda un segundo a la cuarta potencia, obtiene 15 metros por segundo. ¿Eso está claro? Es análisis dimensional. Ya lo había dicho en una clase anterior, cómo era que se hacía. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ok. Muy bien, bueno, entonces digamos que queremos calcular el desplazamiento. Entonces, no sé, ¿en qué tiempo quieren que haga el cálculo? Ahí lo tenemos en un segundo. ¿En qué otro instante lo quieren? ¿Jóvenes? Ok, listo. Entonces, R en T igual 4 segundos. Estoy omitiendo cifras significativas y ese tipo de cosas, digamos aquí por la rapidez con la que lo quiero hacer. Entonces, esto es 3 por 4 a la quinta potencia, más 2 por... ¿Listo? ¿Cuánto da 4 a la quinta potencia? ¿Me colaboran con ese cálculo rápido, por favor? A ver, si lo sacan ustedes más rápido que mientras yo encuentro aquí 1024. la calculadora. 1024. Ok. 1024. Listo. Esto da 1024 más 2 por I. Eso da 1026. 1026. Obviamente este está en metros. ¿Está claro? Estamos trabajando sistema internacional. Entonces la posición al cabo de 4 segundos, el vector posición en 4 es 1026 metros a la derecha. El vector velocidad, entonces, ¿cuál será? Vector velocidad es Entonces faltó 15. multiplicar por 3. Ah, sí, sí, señor. Es correcto. Entonces, multipliquemos por 3, porque es 3t a la quinta. 3 por 1024, entonces nos da mucho más.
¿Cuánto da? 3072. 3072. Más 2, 3074. Listo. Correcto. Esto es 15 metros sobre segundo a la quinta potencia por t a 4. ¿Listo? Lo único que hacemos es que cambiamos esto por el 4. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 4 a la cuarta potencia. 256. Y por 15. A 15 por 256 metros por segundo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuánto da? 15 por 256. 3.840 metros por segundo a la derecha. ¿Está claro, jóvenes, cómo se hace el asunto? Esto ya es aritmética, esto es reemplazar números. O sea, aquí no hay mayor complicación, no hay mayor chiste. ¿Sí? Entonces, el asunto es hallar cuál es la función donde debo hacer los cálculos. Y eso es lo que da la derivada. Entonces, listo, vamos ahí. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, si ya tenemos la función, pues ya lo demás es mirar que si la función de velocidad, como ustedes se acaban de dar cuenta, excepto cuando es una constante o cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, se mueve con una ecuación del siguiente estilo. Cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, dijimos que la ecuación de posición, bueno, escribámosla como R de t, la ecuación de posición R de t, ahorita están terminando de hacer un ejercicio de líneas rectas y cosas de ese estilo, era una función tipo posición inicial más velocidad, incluso por t menos t menos. ¿Listo? Entonces, bueno, hallemos la velocidad instantánea. Si aplicamos las reglas de derivación, eso es derivar respecto al tiempo, porque así es que se halla la instantánea de todo esto. Eso significa que debo derivar respecto al tiempo RI, pero RI dijimos que es una constante, o sea, esto es un 0. Más la derivada respecto al tiempo, ¿sí? B de t, t menos ti. Ok, hagamos esa última. Entonces eso es b por t menos b por ti. ¿Listo? Y es la derivada de esto respecto al tiempo. Pues lo mismo que ya lo había planteado, la resta de dos derivadas. Resulta que la velocidad es constante, porque este es el movimiento con velocidad constante. Esto es una constante y esto es otra constante. Dos constantes multiplicadas dan una tercera constante. O sea que la derivada de esto es un 0. Igual que la de la posición inicial. Y la derivada de aquí, pues simplemente me da b. La derivada de una función lineal, la tabla. Esto es una constante, su derivada 0. La derivada de una constante por una función, aquí la derivada siempre se está haciendo sobre x, ¿no? Da la constante. O sea, esto da b.
de la velocidad instantánea en un movimiento con velocidad constante es este número. Esa es la velocidad instantánea. ¿Queda claro? Ese número es. Entonces, dicho de otra manera, si usted tiene una función tipo r de t que diga que esto es menos 4 metros j más, qué sé yo, 7.5 metros por segundo. T menos 4 segundos. Está claro que la velocidad instantánea son 7,5 metros por segundo. Ya está. Directo. ¿Se ha entendido eso, jóvenes? Si B es 7,5 metros por segundo, o sea, es constante. ¿Sí? Y T sub I es 4, entonces B por T sub I no es otra cosa sino menos 4 por 7,5 metros por segundo por I. O sea, estoy haciendo la operación solo porque la quiero hacer. Entonces, 4 por 7 da 28 y 4 por 5 da 2. Esto da menos 30 metros. ¿Listo? Estos son segundos, claro está. Metros por I. Esto es una constante. Y la derivada de toda constante da 0. ¿Listo? O sea, la razón es porque todo es una constante. Una constante de 7,5 metros por segundo por menos 4, que es otra constante, da una nueva constante que es menos 30 metros. Lo importante es que es constante y hemos visto que las derivadas de las constantes dan 0. Si y es una constante, su derivada da 0. Esa es la razón. Ahora, si quiere que lo demuestre con límites, eso ya es otra historia, pero digamos, ya dije que pues, aquí no se trata de yo demostrarles cada función de todas y cada una de estas funciones, hacerle y demostrarles que se calcular un límite para que finalmente logremos que nos dé la expresión que dice aquí. Ya sabemos que ese es el resultado, entonces no vamos a hacer los pasos intermedios, porque adicionalmente conocemos el resultado. Coloque aquí la derivada de 30. Da 0. Da 0. La derivada de 5. Da 0. La derivada de cualquier constante da 0. Porque una constante, ¿qué es lo que significa físicamente? Que no está cambiando el asunto. Si algo es constante, no está cambiando. Así que si yo calculo el ritmo de cambio, me va a dar esa misma respuesta. No está cambiando, eso es un 0. ¿Listo? ¿Está entendido? Y eso fue lo que hicimos aquí. ¿Sí está claro? Ok. Profe, una pregunta. Digamos que si la velocidad es constante, entonces sería igual a la velocidad instantánea. Otra vez, Neife, acuérdense que cuando alguien escribe, a mí me suena aquí en el audífono de que alguien está escribiendo para que yo pueda mirar el chat y no le alcancé a escuchar bien. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, profe. Entonces digamos que si la velocidad es constante, se vuelve igual a la velocidad instantánea. Es correcto.
Correcto. Ok, Nosotros gracias. lo que dijimos aquí es eso. Cuando un cuerpo se comporta de tal manera que su velocidad es constante, y esta es la ecuación, ¿se acuerdan que la sacamos? Entonces la velocidad instantánea es exactamente esa velocidad. Y acuérdense que aquí esta velocidad nosotros la habíamos sacado como velocidad promedio, de hecho. Era velocidad promedio. ¿De dónde sale? Que solo en este caso, única y exclusivamente en este caso, dicho de otra manera, cuando la función posición es lineal, o sea, depende del tiempo a la primera potencia, no a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a -2, ni a -3, ni a raíz cuadrada, no a ninguna, solo t a la 1. Entonces, la velocidad instantánea coincide exactamente con la velocidad promedio. Es el único caso en que coincide. En todos los demás, la velocidad promedio y la velocidad instantánea son números distintos. ¿Eso está claro? En todos los demás casos. Entonces, esto es uno de infinitas opciones. Entonces, no se queden con la única opción, porque hay infinitas opciones adicionales. ¿Listo? El estudiantado, por lo general, tiende a cometer la falacia por generalización. O sea, coge un caso particular y lo extiende a todas las situaciones posibles en la naturaleza. Ese es el error craso. Las personas comunes y corrientes hacen eso se llama casuística. Entonces resulta que por COVID se nos están muriendo, qué sé yo, 500 personas, ¿sí? Diarias. Pero va una persona y le consulta al tendero de la esquina y él le habla de un solo caso, de una persona que sí le dio COVID y no se murió, y él generaliza. Entonces no me coloco mascarillas, eso no me vacuno, eso no. Porque es que el tendero me dijo que el amigo de él le dio COVID y no se murió, entonces yo tampoco me voy a morir. Eso se llama falacia por generalización. Cuando tiene por otro lado 500 muertos enfrente. ¿Queda claro? Entonces no cometan falacia por generalización. Eso es una trampa lógica muy frecuente. Entonces, sí es cierto, nos acaba de dar, solo en el caso en que la dependencia es t a la primera potencia, entonces esta resulta ser esta. ¿Queda claro? Jóvenes. Y la razón, porque alguno mira, pero profe, ¿y por qué eso es así? Ya lo había explicado yo. Yo había dicho que cuando yo hago la gráfica posición contra tiempo, lo que yo estoy haciendo es coger, acuérdense que todo lo que hicimos fue el límite de la velocidad promedio. Nosotros lo que hicimos fue hacer el límite, esto es velocidad promedio. Entonces, lo que yo estoy haciendo cuando hago delta t igual a 0 es hallar el límite de la velocidad promedio. Que la he planteado en detalle así para hacer el cálculo es diferente, pero es que esta es la noción velocidad promedio. Entonces, la velocidad instantánea es el límite cuando el tiempo tiende a 0 de la velocidad promedio. Y eso acuérdense que cuando hacíamos una gráfica, hacíamos esto. Ponle los colores, hilo esta cosa, ya está, ya está. Menos palmo por D. Si no, esto se me borra porque este programa tiene ese detallito. Segundito. Guardo el tablerito porque si no me toca. Ya está. Resuelto el chiste. Ok.
Entonces resulta ser que, digamos, la función, voy a graficar aquí una función arbitraria, ¿no? Digamos que la función x de t o r de t, pues gráficos son los valores escalares x de t versus el tiempo. Es una curva así de rara. ¿Listo? Significa que si yo quiero calcular, por ejemplo, cuánto es la velocidad cuando iba, póngalo por aquí. Sí. Pero entonces eso corresponde a un instante de tiempo t1. Algún número. 4, 5, 3, 8, en fin, algún número. ¿Sí? Pues obviamente, si yo calculo la velocidad promedio entre este instante de tiempo, estoy diciendo que voy a calcular este valor x1, que es x en t1. Y digamos que cojo un intervalo de tiempo por acá. Tomo este t2. ¿Listo? T2. Cuando yo calculo el valor promedio, yo lo que estoy pasando es una recta que pasa por aquí, por este par de puntos. Como garra. ¿Listo? Pase por aquí. Este. Pues fijemos, pues lo alargamos más bien. 2. Dejémoslo quieto y este. Ya pasó por aquí. Listo. Ahora este lo puedo alargar. Listo. Cuando yo calculo una velocidad promedio, tomando estos tiempos, bueno, ¿dónde está? Aquí, estamos en rojo. Listo. Este otro valor x2. Yo calculo la velocidad promedio. Yo debo calcular delta R sobre delta T, pero eso es lo mismo que calcular delta X sobre delta T y multiplicar por I. Listo. Ya quité el vector, tengo la dirección, y el delta X no es otra cosa sino X2 menos X1 sobre T2 menos T1. Eso es un promedio. Están viendo que estoy calculando un promedio. Y esto por I. ¿Listo? Yo lo que calculo es cuando se hace este procedimiento, lo que estoy calculando es la pendiente de esa recta azul. ¿Listo? La pendiente de la recta azul. Y eso me da la velocidad promedio. ¿Queda eso claro? Realmente calcular la pendiente, entonces lo que significa es que si yo busco otro instante de tiempo, cualquiera, este tiempo. Ahí se ven, pues porque hice adrede el dibujo así de diferente, en un tiempo t, asterisco cualquiera. El cuerpo realmente va aquí en esta posición, x asterisco, y el cálculo con velocidad promedio me dice que acá. Está claro que hay un error. Y eso fue lo que hizo Newton. Dijo, no, esto hay que mejorarlo. Entonces lo que hizo fue no calcular con un delta t tan grandote de t2 menos t1, sino que alrededor de t1, ¿sí? Hizo que el t2 se regresara, o sea, hizo que el delta t tendiera a cero. Eso fue todo el cuento. Y hacemos el límite, hacemos el proceso, lo hice en Excel y todo lo demás. ¿Y qué pasa? Bueno, voy a duplicar esto. Está aquí. Vamos a duplicar esto, pues para usar la misma recta. Entonces la duplico. Listo. Y la voy a pasar por aquí. Más larga. Ahí. Ahí está. Bueno. Ahí. ¿Listo? Y la voy a pasar aquí, a este tiempo. Entonces, si yo cambio el tiempo, fíjense que el intercepto con la recta cambia, ¿no? ¿Sí ven que me cambia? Bueno, cuando yo llego al límite a 0, yo le estoy haciendo pasar por aquí. Ahí.
Está pasando tangente en el punto. Aquí está pasando tangente. ¿Y qué es lo que yo calculo? Yo calculo otra vez la pendiente de esta recta, igual que lo hacía acá, la pendiente de esta recta. Pero esta recta es diferente. Esta es una recta tangente y esta es una recta secante. Y es porque cruza la curva verde 2 veces, mínimo 2 veces. La puede cruzar 3, 4, 5, 6. O sea, más de una vez, dicho de otra manera. Y aquí pasa justo en un punto. Dice, bueno, pero eso es que tiene que ver con la velocidad constante. Ah, bueno, que si la gráfica fuera de velocidad constante, pues la gráfica sería así. En la gráfica de velocidad constante hay solo una pendiente. Y por eso coincide en cualquier lugar. ¿Sí? La gráfica de velocidad constante pasa así. Se comporta así. X de t versus t es una recta. Y no es que arranque en cero, puede arrancar en cero, puede estar en otro lugar, pero pasa por cero. Es lo que importa. Y si usted calcula en este punto la velocidad instantánea, pues le da una recta que pasa por ese punto y por todos los demás. Entonces, por eso calcular velocidad promedio aquí y calcular velocidad instantánea es exactamente la misma cosa. Pero cuando la gráfica es una curva, la historia es distinta. ¿Queda claro? O sea, la tangente coincide con la misma gráfica de línea recta. Es por eso que entonces resulta ser que la velocidad instantánea para el movimiento con velocidad uniforme se calcula exactamente que la velocidad promedio. ¿Eso ha quedado claro? Pero es el único caso. Opciones hay todas las figuras que usted quiera. Y la recta es una de todas. Entonces no cometa falacia por generalización y crea que siempre va a ser exactamente lo mismo. Bueno, aquí estamos nosotros de hecho calculando. Si ustedes ven, podemos calcular para que se evidencie. ¿Sí? Calculamos, ¿dónde era que estaba? Ah, aquí. Hayamos calculado en 2 instantes de tiempo. En t igual 1, la posición, y en t igual 4. O sea, aquí podemos calcular el desplazamiento, por ejemplo. Podemos calcular S, que no es otra cosa sino delta R, o sea que es R en 4, o sea, R final menos R inicial. Para nosotros, R final es R en 4 menos R en 1. Digamos, los puntos finales iniciales son arbitrarios, esos números los tenemos. Entonces, en 1 me dio 5 metros, ¿sí o no? Y en 2 me dio 3074. Entonces, estos son 3074 metros menos en 1 dio 5 metros. Y esto, hoy, lo que me da 3069. Eso es S. O sea, el desplazamiento que es delta R. ¿Listo? El intervalo de tiempo, pues, delta T es T4, es 4 menos, o sea, 3 segundos. Entonces podemos dividir delta R sobre delta T. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces delta R sobre delta T son 3069 metros y dividido entre 3. ¿Cuánto da? Velocidad promedio. ¿Cuánto da? Jóvenes. 1023. 1023. Metros por segundo y. Observe la enorme diferencia entre velocidad promedio y velocidad instantánea.
¿Queda claro? Si usted hace la velocidad instantánea respecto a t igual 1, el promedio le da 1023 porque tomó un intervalo suficientemente grande. 3 segundos. ¿Listo? La velocidad instantánea debería ser 15 y a usted le dio 1023. Una cosa totalmente diferente. Queda claro que la velocidad instantánea y la velocidad promedio son cosas distintas, excepto cuando el movimiento es con velocidad constante, o sea, el movimiento uniforme. Donde allí los dos números coinciden. ¿Queda claro que es el único caso en que son igualitos? Jóvenes. De ahí para allá, no crea en la velocidad promedio. Porque depende del intervalo que tome. O sea, y es más, yo tomé aquí 1 y 3, pero pueden hacer el ejercicio con R igual 3 para que vea que le da un número diferente. ¿Sí? Ahora, entre más pequeño sea el delta t, dependiendo a 0, más se le va a aparecer la velocidad instantánea a la velocidad promedio. Eso lo hicimos en Excel, yo se los mostré. Pues con una función diferente a esta, pero igual en Excel. Es necesario que repita toda la operación en Excel haciendo delta t tender a 0 para que se den cuenta que cuando delta t tiende a 0, el número tiende a 15. Creo que es innecesario, ¿no? Ok, listo. Bueno, como he dicho aquí, que la pendiente en cada punto es el valor de la velocidad instantánea, entonces está claro que en cada punto hay una línea tangente. Y cada línea tangente tiene sus valores. Entonces, si yo grafico los valores de B para cada instante de tiempo, o sea, si grafico la pendiente medida en cada punto, ¿sí? Voy a tener una serie de valores B en función del tiempo. En cada instante calculo un B instantáneo, que es pasar una recta por ahí y calcularle la pendiente. Ya está. Bueno, eso lo vamos a hacer de manera gráfica acá. Esta es la función f de x. Digamos que la función tiene una forma así, suave. Ya está. ¿Listo? Y yo quiero la derivada. Ahí está la derivada. Ya está. Gráficamente. Analicemos la gráfica. Entonces, la gráfica la podemos analizar si hacemos lo siguiente. Aquí esto era constante, ¿sí lo ven? La derivada da 0. Era constante igual a 0 y acá da 0. O sea, la coincidencia de los dos ceros es simple. Es eso, es una simple coincidencia. Aquí empieza a crecer. O sea, aquí yo empiezo a pasar rectas y las rectas todas crecen. ¿Listo? Entonces la derivada crece. ¿Sí? Crece hasta que llega a este punto que se llama un punto de inflexión. Y es, la curvatura era así y ahora esto tiende a coger para el otro lado. Este cambio de curvatura se llama punto de inflexión. Un punto de inflexión siempre coincide con un máximo en la derivada. O sea, este punto coincide con esto. En toda inflexión hay una derivada igual a 0. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Esto venía haciendo así y después empezó a acostarse hasta que llegó aquí y pasó al máximo. Recuerden que la derivada es la recta tangente al punto. Entonces aquí pasa horizontal. Si usted le calcula la pendiente a una recta horizontal, pues le da 0. Entonces, este es este punto. ¿Queda claro? Aquí los valores empiezan ahora a disminuir, la pendiente empieza a voltearse y ya ustedes saben que las rectas inclinadas así tienen pendiente negativa. ¿Listo? Y como lo que calculamos es la pendiente de la recta, pues entonces son números negativos, entonces de aquí, que es este 0, en adelante, los valores son todos debajo del eje, o sea, todos son negativos. Aquí, esto venía con una curvatura así y ahora coge una curvatura así. Entonces, el cambio de curvatura
es otra vez un extremo. Dicho de otra manera, aquí hay un cambio de curvatura, corresponde a este extremo. Aquí hay un cambio de curvatura, corresponde a este extremo en la derivada. ¿Listo? Sigue, y esto viene así, y ahora coge así, o sea, hay un cambio de curvatura. ¿Listo? Todo cambio de curvatura significa en la derivada un extremo. Ahí hay un extremo. Y así sucesivamente. Queda claro cómo se transforma una función en su derivada gráficamente. Entonces, donde es constante, la derivada da 0. Donde la función crece, la derivada tiene valores positivos. ¿Listo? Cuando cambia la curvatura, tiene un extremo. Cuando los valores empiezan a disminuir, si vieron, hasta aquí los valores crecían. Aquí empezaron a disminuir, la derivada tiene valores negativos. ¿Está eso claro, joven? Y obviamente yo puedo aquí esto, miren. Aquí es para jugar, pueden jugar con esta función, ¿sí? Se pueden meter así, pedacitos. Cuando meten peldaños de este estilo, la cosa es más complicada. Bueno, podemos tomar un tramo aquí recto, ¿sí? Fíjense que lo único que hizo fue, la puedo subir, la derivada no sufre mayor cosa, sino un pequeño corrimiento aquí. Creo que lo noten. Aquí. Se corre. Yo le inclino, o sea, si le sumo una recta, ¿sí notaron que se corrió? Si yo la levanto, ya le superpongo una recta, se me sube. Eso es todo. Vamos a deshacer todo, pero volvamos a hacerlo. Usamos esta. Una línea recta, o sea, aquí está la gráfica, se puede mover, ¿no? Esta es la gráfica de una línea, esto es x de t, ¿no? Cambié esto por un tiempo t, y esto es x de t. Entonces un movimiento con velocidad constante se comporta así. La posición va cambiando de manera permanente. Si usted calcula aquí la derivada, le da igual que la derivada aquí, le da igual porque siempre la pendiente es la misma, o sea que la derivada es siempre el mismo valor. Si la pendiente es negativa, ¿sí? La derivada le da un valor negativo. ¿Alguna duda? Jóvenes, en este momento las dudas. Ya tienen la representación de una función lineal y otras que no sean funciones lineales, que sean curvas. Esto en 0. Y vamos a usar una que sea mano alzada. Ahí está. La gráfica está arriba y abajo están las derivadas. Obviamente, pues ahí está mano alzada. Pero yo la podría hacer con cosas más suaves, o sea, con funciones continuas. Si es periódica, pues también da periódica la derivada. ¿Y por qué da periódica? Pues porque si derivo una función tipo seno, por aquí debe estar una función tipo seno, me da coseno, que es otra función periódica. Entonces no es extraño de que una función periódica repita en otra función. Obviamente otra función, no la misma. Derivada del seno da coseno. Derivada de coseno da menos seno. Entonces, esto lo aprenderemos más adelante en ondas. Pero es eso.
¿Queda claro, jóvenes? Muy bien, entonces ya está la gráfica de la interpretación gráfica de la función de su derivado, o sea, de su límite cuando su denominador tiende a cero, de la razón, pues ya tienen todo. ¿Listo? Entonces, ahí está. Ok, continuemos. Entonces, ya tenemos esto, tenemos la demostración, tenemos el programa que hace los cálculos, Wolfram. Lo que queda ya es hacer ejercicios. Por lo menos hasta ahí. ¿Listo? Entonces, pongamos un ejercicio, qué sé yo. Inventemos un ejercicio. Qué sé yo, podemos hacer algo de este estilo. Bueno, hay un texto que yo le recomendé, que es Erwin. No sé por dónde lo tengo. Busquemos, a ver. Vamos a buscar aquí el texto. Yo debo tener descargado el PDF. Yo creo que se los coloqué en el Telegram. Creo que sí. Yo lo debo tener por aquí en alguna carpeta. Estudiantes, tal vez por aquí atrás. O de 2000. Sí, Arcemaski, física, aquí está. Ahora voy. Hay un montón de ejercicios, o sea, no estén esperando a que yo les coloque un ejercicio. El profesor dejó tareas. No, no dejó tareas. A ver, ustedes tienen tareas permanentemente. Yo les estoy dando el tema, se los estoy explicando y ustedes se tienen que poner a hacer los ejercicios solo. No necesita que esté yo encima de usted como en la escuela. Están en la universidad ya. Aquí ustedes son más autónomos. Yo les voy a preguntar sobre estas cosas. Si usted no hace ejercicios, no diga, es que el profesor nunca resolvió ejercicios. Tiene Serway y solamente le estoy colocando 2 textos. Le podría colocar más textos de referencia. O sea, de estos textos de física hay infinidad. Utilizo esto porque me parece que es cómodo, es bueno para lo que estamos manejando. Este tema se maneja adecuadamente. Entonces, busquemos por aquí movimiento con velocidad. Este es capítulo, este es el capítulo 4, capítulo 1, capítulo 2 tal vez. 1, 2, esto es cifras significativas, lo estamos viendo en la parte de laboratorio, ¿está claro? Vamos a ver. Cifras significativas y todo lo demás, aquí todos los ejercicios que usted quiera. Ahí tiene, para que se divierta un rato, tiene 60 ejercicios. Cualquiera de esos sale en el parcial. ¿Claro? El tema que estamos viendo ahorita en la parte de cinemática es este. Capítulo 2. Posición, rapidez, esto es lo que hemos estado viendo. Posición, rapidez, velocidad y rapidez instantánea. Hasta ahora vamos aquí. Todavía me falta llegar a aceleración y muchos más. Y las ecuaciones deducidas del cálculo, etc. Todavía tenemos que llegar allá. Bueno, lo importante ahorita es que vamos por aquí y vamos a buscar la gráfica. Ya todo lo que he explicado. Comportamiento, bueno, todas esas historias, promedios. Ahí están los cálculos. Ahí está el límite, la derivada, la rapidez instantánea. ¿Listo? Es un ejercicio de pendientes y de promedios y de velocidades instantáneas para que vean las diferencias. Aquí está el modelo de velocidad con velocidad constante, bajo t igual 0. Saltamos lo de aceleración porque quiero irme más abajo. Aquí está lo de la derivada. Ahorita aquí está la función, su derivada. Y si saca la siguiente derivada queda así, pero esto lo dejamos para más tarde. Esto cuando lleguemos a aceleración. Es la derivada de la derivada. Quiero ir a un
Aquí están las ecuaciones. Bueno, esto es en función de la aceleración, eso ahorita no. Veamos entonces. Aquí hay ejercicio. Este está bonito. Copiémoslo. La altura de un helicóptero sobre el suelo está dada por la expresión h igual 3t al cubo. ¿Bien? Ya no es una línea recta. Donde h está en metros y t en segundos. Después de 2 segundos, el helicóptero libera una pequeña valija de correo. ¿Cuánto tiempo después de su liberación la valija llega al suelo? De este y de cualquier otro libro de física. Todos son iguales. Hay 10 textos, de cualquiera cojo un ejercicio. Los ejercicios son iguales. Cambia el autor. Eso es todo lo que está. ¿Listo? Ok, entonces está este. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que esta es la ecuación. Vamos a tratar de, por aquí, seleccionarla. Creo que puedo seleccionar por aquí. Hay cosa para seleccionar. Esta. El texto. ¿Ok? Creo que es la cosa. Y me lo puedo llevar para acá. Sí, ahí está. No. Creo que se ve bien el texto, ¿no? Que es igual a 0, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tiene que igualar a 0? ¿Quién es AM? ¿Quién es AM? Perdón. Entonces, según esto, bueno, aquí pegó mal, ¿no? Debía haber tomado una captura de imagen. Eso pegó mal. Minémoslo. Volvamos acá y hacemos una captura no de texto, sino de imagen. Iniciar. Editar, seleccionar, foto. ¿Sí? Ahí está. Fotografía grande. Ahí se ve bien el texto. Listo, entonces traduzcamos esto. Usted me dice que H depende del tiempo, eso está claro. Y es 3,00 de algo. ¿Listo? Después de 2 segundos, el helicóptero libera una valija de correo. La pregunta es cuánto tiempo después de su liberación la valija llega al suelo. Todavía nos falta aprender algunas cosas antes de llegar allá. Pero digamos, yo puedo calcular la velocidad del helicóptero. Velocidad también de h es otra cosa, sino la derivada respecto al tiempo de h. O sea, la derivada respecto al tiempo de 3 al cubo. ¿Listo? Esto da 9 al cuadrado. Ya está. Por ejemplo, yo quiero saber a qué altura se encontraba el helicóptero a los 2 segundos. Simplemente lo reemplazo. Entonces, que h al cabo de 2 segundos es 3 por 2 al cubo. Eso me da 2 al cubo, da 8, o sea, da 24. ¿Listo? ¿A qué velocidad va en ese instante?
O sea, en t igual 2, pues va a 9 por 0 cuadrado, eso da 4, 36. Ya está. ¿Ok? Para hablar de cuánto tiempo después llega al piso, pues tendríamos que mirar caída libre, todavía no hemos visto aceleración, entonces todavía no quiero resolver el problema hasta allá. Pero, por ejemplo, aquí es un problema de ese estilo. Si usted no usa las derivadas en esa primera etapa, que es cuando él va subiendo de esta manera, pues ya está mal. Ahora, después de que se suelta, ya está bajo la acción de la gravedad, eso es un movimiento distinto, eso es con aceleración constante, todavía no hemos visto esa parte. Cuando la veamos, terminamos de hacer este ejercicio. ¿Queda claro? No, la caída libre ocurre desde el momento en que se libera. Cuando ya se libera, qué sé yo, ese es el helicóptero. Es algo como así, ¿no? Son estos aparatitos. Pues algo se cae, pues se cae con la aceleración de la gravedad. Eso es una ecuación cuadrática, todavía no hemos llegado allá. ¿Sí? Cuando lleguemos allá, pues la utilizamos esa parte. Pero eso es de ahí en adelante. Pero mientras sube, los primeros 2 segundos, o sea, después de 2 segundos, libera. O sea, arranca en cero en el piso y a los 2 segundos es que se le suelta algo. ¿Listo? Eso lo analizaremos cuando tengamos esa parte, que obviamente son dos movimientos distintos. Mientras subía a 3t cubo, eso va subiendo y después se suelta, ya queda esa expensas de la gravedad, eso es otra ecuación. Ahí empatan las dos funciones. Pero este es el punto donde empatan. A 24 metros, a 36 metros por segundo en ese momento ya empieza con aceleración constante. Eso lo veremos más adelante. ¿Queda claro? Entonces, siempre que tengan una función distinta a lineal y cuadrática, o sea, no siempre, siempre se deriva. Y el caso lineal y cuadrático son dos casos nomás de los millones de casos que puede haber. Yo les estoy enseñando la generalidad. ¿Ya claro? Bueno, entonces ya saben, pueden hacer ejercicios de este texto o de este otro, como mínimo. Aquí tienen CRC más. Abrámoslo. Ahí también hay montones de ejercicios. Y podemos conseguir todos los libros que quieran de física. Vayamos al caso de cinemática. Aquí tenemos aquí algún ejercicio de cinemática. Es lo mismo. Tensión, incertidumbre. Aquí también consiguen incertidumbre y cifras significativas. Es muy, digamos, básico eso que está ahí. Lo que yo les he enseñado es un poco más profundo. Pero bueno, aquí hay unas reglas de cifras significativas, las de suma, resta, etcétera. De esto va a haber parcial, ¿no? Pues vayan preparándose también de estos ejercicios. Aquí hay ejercicios de ese estilo. Y este autor arranca por vectores, después de cifras significativas. Yo lo hice mezclado. Apenas vamos en movimiento en una dimensión y ya tenemos vectores. Y aquí está otra vez. Movimiento en una dimensión, en línea recta. La historia, las derivadas, están. Cuento ya está. Ahí están las derivadas. O sea, cualquiera de los dos textos le sirven. El límite ahí está. Lo que cambia pues son los dibujitos, la manera como cuenta la historia cada autor. No es nada diferente. Lo que acabo de decir de las pendientes, gentes, etcétera. Y vámonos a los ejercicios. Acá ejercicios tienen, pues tienen. Caída libre, que es un caso más. Ahorita lo vemos.
y ya están en integrales, eso lo haremos más tarde. Aquí está ya el resumen y vienen los ejercicios. Aquí tiene de comprensión, de lectura y bueno, aquí ya vienen todos los de cálculo. Un auto está parado ante un semáforo, después viaja en línea recta con una ecuación tipo b, t cuadrado, c, t cubo, donde las constantes b y c son estas. Calcule la velocidad media, calcule la instantánea en estos instantes, cuánto tiempo demora en llegar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si queremos calcular la velocidad instantánea, pues aprovechemos esta, saquemos de una vez este ejercicio, ya que lo vi por aquí, y vamos a iniciar. Solamente voy a resolver un pedacito, ¿de acuerdo? Para acá. Bajamos. Volvé. Está. Entonces la ecuación dice que x de t es b y b vale 2,40 metros por segundo al cuadrado por t al cuadrado menos ct3 y c es 120 milésimos. Que son metros sobre segundo al cubo por t al cubo. Me piden calcular la velocidad instantánea en 0, en 5 y en 10. Hagámoslo. Entonces, ¿cómo se hace? Velocidad instantánea es derivada de la anterior, de dt. La voy a escribir tal como está arriba. Les recomiendo que lo hagan así. O sea, lo utilicen literal, bt al cuadrado menos c t al cubo. Ya vimos que la derivada es una constante, esto es un número 2, entonces esta derivada, ¿sí? Nos dará derivada respecto al tiempo. Lo estoy haciendo aquí paso a paso, ¿de acuerdo? Lo puedo separar en dos términos, menos la derivada. Ahorita lo hacemos en Wolfram, no se angustien, para que vean que es más rápido. Entonces esto daría, esto es una constante que da tal cual, el 2 baja y aquí t2 menos 1. Ya está. Menos la misma historia, 3c t a la 3 menos 1. Dicho de otra manera, esto es lo mismo que 2 por b, que es 2,40. Voy a omitir las unidades, t al cuadrado, t menos 3 por 0,120 t al cuadrado. O sea, esto es 4,40 t menos 0,370 t al cuadrado. Y es la velocidad instantánea. Ya está. Hagámoslo con Wolfram, ¿de acuerdo? Por aquí andaba Wolfram. ¿Dónde está Wolfram? Por acá. Ya está. Es que voy a derivar. Aquí está. Voy a derivar 240 t cuadrado. Aquí es 2, creo que es punto lo que utiliza esto, 40 t cuadrado menos 0,120 t al cubo. Pregunta. Sí, es punto. Ya miramos. Derivo. Bueno, 480, yo escribí aquí. 240, 480.
Ya está. Se factoriza 4.8 por t, 0,360 por t al cuadrado. ¿Listo? Ahí está simplemente factorizado. Y se factoriza así porque pues así se pueden saber cuáles son las dos raíces. ¿Sí? Al ser una ecuación cuadrática, después entramos a mirar ecuaciones cuadráticas. Esto yo lo puedo factorizar. El factor común t, entonces me queda 4,80 menos 0,360 por t y por t. ¿Sí? Y cuando uno quiere hallar las raíces, es básicamente igual a esta cosa 0. ¿Sí? Y pues hay dos formas de que dé 0. O esto es 0, o todo esto es 0. Son las dos raíces que corresponden a este valor y este valor. Eso es todo. Ya, este es en el caso de la cuadrática. Bien, entonces por las derivadas ni se preocupen, ¿no? O sea, lo hacen con Wolfram y ya salió. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahora, ya tenemos la función. Bueno, ahorita lo que hacemos son cálculos. Aquí. Entonces me piden en t igual 0. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad en t igual 0? La velocidad instantánea en 0 vale 0 metros por segundo. Aquí lo vemos en la gráfica. Ampliar esto. Listo. Listo. En t igual 0, la derivada, que es la velocidad instantánea, vale 0. ¿Sí? O sea, es una de las dos raíces. Listo. El otro valor. En t igual 5. Listo. Entonces, b en 5. Es 480 por 5 menos 0,360 cuadrado. ¿Cuánto da? Esos cálculos también los pueden hacer, ¿no? Los cálculos aritméticos se pueden hacer también en Wolfram. Pero creo que rinde más en la calculadora. ¿Cuánto les da? Jóvenes. A ver, ¿qué fue lo que me escribieron por aquí en el chat? Me dice que 15. A 15. ¿Listo? Esto en 5. Muy bien, y ahora en 10, creo que era el otro valor que nos están viendo. Sí, en 10. Calcúlenlo en 10, por favor. ¿Cuánto da? B en 10 es 4,80 por 10 sobre 0,360 por 10 al cuadrado. ¿Cuánto da? Ya está. ¿Ya es entendido, jóvenes? Les mostré dos textos. Ahí están. Serway y C.R. Szymanski, que son como los más utilizados. Yo utilizo más. Yo tengo por lo menos unos 10 textos distintos. Pero todos son iguales, o sea, es la misma cosa. ¿Sí?
Es la misma cosa. ¿Alguna duda? Entonces, de cualquiera de esos textos, básicamente Serway y C++, que estarán en la mayoría de los ejercicios de los parciales. Aquí tienen, allá habían creo que 60 en Serway. Veamos. Creo que este tiene también otros 60 más o más ejercicios. Este ya es en 2 dimensiones, creo. Sí. Capítulo este, ¿no? Este es el capítulo 3. Capítulo 2. Aquí está. 98 ejercicios. Ya capítulo 2. Movimiento en línea recta. Aquí tienen 98, o sea, ahí nomás hay 150, 160 ejercicios. Cualquiera. Lo mismo. Les dan las ecuaciones y se las dan en función del tiempo. Ya resolvimos una ecuación tipo t cuadrado t cubo. ¿Sí? Aquí ya no hay uno, aquí hay dos. Este funciona con esta y este funciona con esta otra. Y bueno, hay uno, pregunta que quién va adelante, que quién va detrás. ¿Queda claro? Bueno, este ejercicio lo podríamos, me parece interesante, podríamos resolver la próxima clase. Que el tiempo no va a dar, digamos, ya estamos a falta por acá y lo dejamos pendiente para la próxima clase. Lo resolvemos con lujo de detalles. ¿Listo? Ok, entonces ya pronto empezamos a hacer exámenes. Entonces, dos autos viajan. ¿Sí? O sea, busca el capítulo de movimiento en línea recta. Eso es todo. Lo del aula invertido, pues estoy trabajando en Moodle. Me estoy sacando un ojo montando todo en Moodle. Yo venía trabajando en Blackboard, pero pues ya les comenté que cerraron la plataforma y pues me cobran $15,000 ahorita para continuar trabajando con ella. Pues yo no los poseo, la universidad no me los da, entonces me tocó cambiar de plataforma y pasar al Moodle, que es una tortura hacer lo mismo que hacía en Blackboard. Entonces, cuando lo tenga, pues hablaremos del aula invertida, porque pues es mucho material y montar todo el material en Telegram, pues no me parece que sea correcto. O sea, ya se dieron cuenta que un solo ejercicio que les puse para el próximo jueves termina, son ustedes cerca de 90 y cada uno carga
sus resultados, que entre otras cosas quedan visibles para todo mundo. Entonces, imagínense hacer todo a punta de Telegram. Sí se puede. Yo podría hacer todas las tareas por Telegram y todo lo demás, pero pues se va a saturar digamos. Y conseguir algo de volver en la línea histórica, por allá, quién sabe a qué posición. Se convierte en una tortura, lo que obviamente un LMS hace más sencillo. Entonces, este ejercicio es el que vamos a hacer. Classroom es demasiado básico para todas estas cosas. Digamos, los exámenes van a ser, como les dije, tengo muchos libros y todas estas preguntas van a quedar cargadas para el examen. Entonces, se imaginan todo el trabajo que estoy haciendo. Todo esto lo estoy digitando de nuevo. Quizzes, pues, si quieren yo hago quizzes. Normalmente no lo hago porque la universidad como dice que si no asisten a clase, pues no lo tengo uno en cuenta. Y si yo hago un quiz en la clase, entonces me dice, profe, yo no asistí, ¿cómo hago ahora con el quiz? Entonces me convierte en un problema, algo que debía ser normal. O sea, si se inscribe un curso por telepresencia, debe tener garantizada la conexión. Si yo hago el quiz en línea, entonces el que no está... Ah, no, sí, ejercicios sí vamos a hacer. No, ejercicios sí vamos a hacer, pero esos no son calificables, porque es que el problema es que cuando uno califica, entonces el que no asistió, o preciso, yo ya me conozco la excusa, yo llevo en esto muchos años. Coloco el quiz y le digo, en 5 minutos debe estar resuelto. Entonces inmediatamente sale la excusa, profesor, se me cayó el internet. Ya. Entonces me toca repetírselo. Y son 90. A la mitad se le ocurre que se le cayó el internet preciso cuando no pudo resolver el ejercicio, viene y me dice que se le cayó el internet. Yo como le digo que no. Simplemente se me sale cuando yo le coloco el quiz. O sea, en línea no se puede hasta que la universidad no normatice todo este tema. De tal forma que un estudiante no pueda venir con el cuento de que cada vez que no puede resolver un ejercicio dice que se le cayó el internet o que el perrito le mordió el cable de internet. O sea, eso yo ya me lo conozco. Yo llevo años en esto. Hasta que la universidad no coloque reglas claras sobre cómo hacer esto, pues no lo podemos hacer tan interactivo como quisiéramos. Me refiero con calificación. ¿Está claro? Con calificación. Y si voy a montar todo este montón de ejercicios, pues el volumen de trabajo me lo tengo que reducir y yo tengo que colocar que la máquina calcule y mida y califique automáticamente. ¿Sí? Ahí pueden ver lo que llevo en Telegram. Ya van casi 80 y mucho de videos multiplicados por 6 que tengo que revisar uno por uno. Yo asumo que todos llegaron a la calificación de 5, pero pues eso es apenas una hipótesis. Tengo que revisar uno por uno. ¿Cuántos minutos me demoro haciéndolo? Ahora, eso es un solo ejercicio. Aquí llevo 190 y vamos a ver casi 12 capítulos, o sea, son 1200 ejercicios más o menos que hay que cargar en plataforma. Digítelos todos, revise que la computadora haga todo bien. ¿Entienden el trabajo que hay detrás de esto? O sea, es fácil decirlo, pero ejecutarlo no es elemental. Y pues la universidad definitivamente está en pañales, eso no podemos decir más nada. La universidad se la cogieron fuera de base. Esto se le venía diciendo, yo se lo venía diciendo a la universidad hace 10 años atrás, les venía diciendo que esto iba a pasar, que la educación telepresencial era el futuro. Por aquí es el asunto. Esto tiene muchas ventajas, también tiene sus desventajas, pero la universidad tiene que hacer normas, porque si no, entonces vamos a entrar en unas discusiones innecesarias, ustedes y yo, respecto a cuando les coloco una calificación. Entonces, para estar repitiendo los exámenes, como si fueran presenciales, porque esto es un mundo distinto, pues si las reglas no cambian, no podemos explotar todo el potencial que tiene. Creo que ustedes se dieron cuenta, me imagino que habrán aprendido el tema de líneas rectas. Yo podría haber hecho un examen, un solo examen, con una única calificación, con un único intento, o dejar que jueguen, o sea, que hagan múltiples intentos, hasta que logra superar todos sus niveles. Yo no sé cuánto se demora, habrá quien lo resolvió. Yo coloqué la tarea y a los 15 minutos ya había alguien que lo había hecho, pero hay otros que todavía ni siquiera han empezado. Me imagino que están jugando, intentando sacar 5. Me parece maravilloso. Pues así debería ser. Así deberían ser las evaluaciones. O sea, yo coloco la evaluación, usted hace tantos intentos como quiera hasta que saca la calificación que usted quiere.
Obviamente eso es tiempo de ustedes, no mío. El sistema tradicional invierte las cosas y entonces cada intento de ustedes yo tengo que estar mirándolo y estaré ahí pendiente. Y por eso la presencialidad parece la panacea. Entonces yo tengo que estar ahí como un policía y como un fiscal y como un juez a ver si usted se intenta copiar para yo pillarlo en la copia y ponerle un cero y expulsarlo de la universidad. Esa no es la función de un profesor. A mí me parece que eso está totalmente revaluado, pero la universidad no quiere hacer mayor cosa al respecto. ¿Qué podemos hacer? La vicerrectoría académica tiene metido entre ceja y ceja de que la única cosa que funciona es compartir babas en un salón cerrado. Y bueno, si tengo gripa los contagio a todos y si tengo COVID los contagio a todos. Esa es la universidad que tenemos, jóvenes, de tercer mundo. Entonces, pues, yo hago lo que puedo. Estoy trabajando en eso, apenas pueda, pues, miraré. O sea, yo les dije que más o menos para esta semana la cosa iba a funcionar. Yo lo que voy a hacer es que, lo que sí voy a hacer es hacerles la ponderación de las actividades que sí vamos a poder realizar, porque lo que estoy viendo es que hay dificultades para tener todas las plataformas funcionando. Entonces, midiendo eso, yo creo que al final de esta semana, pero el viernes, estarles dando a ustedes el sondeo. Bueno, el sondeo no es una encuesta, básicamente, en la que cada uno de ustedes va a ponderar los parciales, eh, los 12 parciales que dijimos que vamos a hacer. Y bueno, vamos a ver si lo logro montar todo en Moodle, que es realmente el asunto. Una vez ya puedo montar eso en Moodle, pues montar los videos que tengo grabados de hace 5 años atrás, realmente es más sencillo que digitar una pregunta de esto, porque eso es copiar el enlace. ¿Sí? Eso lo puedo hacer de hecho en Telegram. ¿Sí? Pero por ahora, pues vamos en las clases estas que están grabando, que todas las tienen visibles en Telegram. ¿Listo? Entonces, este ejercicio queda pendiente para la próxima clase. ¿Listo? Y, ¿qué otra cosa quería decirles? Bueno, entonces, al final de esta semana van a ponderar, eso simplemente es un formato de Google, en el cual voy ¿cómo es? A pedirles que ponderen con cuánto porcentaje quieren el primer parcial, el segundo parcial, el décimo parcial, etc. ¿Listo? Y bueno, vamos a hacer ejercicio, claro que vamos a hacer ejercicio. Pues ya estamos a un nivel que podemos hacer ejercicio. Entonces, pues ahí tenemos 190 ejercicios, pueden buscar el que quieran, miren a ver. Otra cosa que tienen estos libros es que todos los solucionarios existen. Entonces, creo que eso no es secreto para nadie, ¿no? Entonces, si quiere ver una solución, puede tener el solucionario, pero si aún teniendo el solucionario no lo entiende, pues me pregunta y yo le explico. ¿Les parece, jóvenes? Y hacemos las cosas de esa manera. O sea, yo les estoy dando ciencia de hace 2 siglos atrás. Todavía no estamos en el siglo XXI, jóvenes. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué misterios hay? Ningún misterio. Todos los textos son parecidos. Lo que cambia es la manera como se escribe ahí la pregunta. Pero esencialmente lo que hay que hacer es lo que yo les acabo de enseñar. Que hay que tener la función, que hay que derivarla, que hay que reemplazarle los numeritos, cosas de ese estilo. Eso es lo que hay que hacer. Eso hay que machacarlo hasta que lo aprendan. Ahorita estamos hablando de posiciones contratiempo, pero después hablarán de la evolución del virus, cuántos muertos hay, o sea, todo eso son funciones temporales. Y cuando no son funciones temporales, son funciones de posición o de otra variable, pero en últimas es una ecuación matemática. Eso es todo, que se grafica y no más. ¿Listo? Eso es. Bueno, entonces en la próxima clase avanzaremos hacia movimientos con aceleración constante, claro está, ya estamos a punto de eso. Lo único que hay que decir es que hay que hacer la siguiente derivada, eso es todo. O sea, vamos a introducir el concepto de aceleración y veremos que en últimas lo que hay que hacer es otra derivada adicional. Al resultado vuelve y lo deriva. A eso se resume, o sea, yo podría haberlo dicho así, pero quiero explicarlo con calmita para plantearlo todo en una dimensión y después pasamos a 2, 3 dimensiones. Entonces yo espero pasar a eso en la próxima sesión de clase. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Entonces ya tienen, si no venían haciendo ejercicio, pues están un poco dormidos. Ahí tienen 190 ejercicios en no más 2 textos que tengo. Y de estos yo tengo por lo menos 15 textos. ¿Sí? Pero todos se parecen. O sea, las preguntas no son distintas.
En esencia es hacer esos procedimientos que acabo de mostrar, que son relativamente nuevos de pronto para ustedes y ya les di la herramienta. Entonces, ahí tienen Wolfram. Después veremos otros asuntos en los cuales si no se necesita cálculo integral y diferencial, se requiere álgebra. ¿De acuerdo? Y Wolfram pues tiene también la herramienta para calcular álgebra. Entonces, por la parte matemática, quiero que se liberen un poquito. Obviamente tienen que aprender a manejar la herramienta. Es como aprender a manejar la calculadora. Si no sabe manejar una calculadora, pues ni modo, le tocó con abaco o le tocó a mano. Hacer todas las sumas, las restas, las multiplicaciones, ahí sí no puedo hacer nada. ¿Listo? Estamos en el siglo XXI, señores. Hay que usar la tecnología que nuestra especie ha desarrollado hasta el día de hoy. Y si no, todo el conocimiento que están adquiriendo no sirve para nada. Si usted no llega a utilizar la tecnología que tenemos ahora, de nada le sirve ese conocimiento. Entonces, ese es el reto. Y obviamente yo estoy aquí para ayudarles a enfrentar ese reto. Si no hay preguntas, pues eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Neiger, Jessica, Alejandra, ¿tienen alguna pregunta? Antes de cerrar. Bueno, asumo que están haciendo otras labores distintas a la clase, entonces cerraré.